primero que uno encuentra en divulgación de la ciencia cuando es comunicador social es que el campo es más amplio de lo que uno imagina, porque uno en principio cree que se trata solamente de periodismo científico, es decir, de nuevo la sala de redacción, la fuente, escribir la noticia y se acabó. Digamos que hasta ese punto es un poco menos complejo de lo que realmente puede encontrarse en la práctica. Las prácticas de divulgación científica suelen ser más largas, suelen ser procesos con comunidad, suelen ser, digamos, prácticas que tienen un gran componente teórico y unas apuestas institucionales fuertes. Entonces, mi experiencia ha sido sobre todo un aprendizaje en cuanto a aspectos cognitivos de la ciencia que no conocía en la universidad, que llegué a conocer más bien en la práctica y que es también un lenguaje de cierta manera nuevo, porque es el lenguaje de trabajar con comunidad en situaciones específicas de riesgos, de necesidades que ellos mismos tienen y que pueden ser solucionadas con la ciencia. Entonces, si bien he tenido la oportunidad, al principio en Maloca tuve la oportunidad de ejercer de cierta manera el periodismo científico, de conocer la fuente y escribir un artículo. De hecho, una de mis labores fue escribir un periódico sobre nanotecnología. Las partes más divertidas de la comunicación de la ciencia han sido trabajar con públicos. Y trabajar con públicos implica trabajar con una comunidad que tiene unas problemáticas específicas que pueden ser solucionadas con la ciencia desde el principio, conocer las dinámicas de este grupo, conocer las presunciones o los imaginarios que tiene este grupo con respecto a la ciencia y entrar en diálogo con ellos. Es decir, la ciencia puede ofrecerle estas soluciones, ¿usted qué soluciones está implementando? Dialoguemos, entra un diálogo digamos, del conocimiento científico, de la experticia, con el conocimiento popular, cultural de las cosas, y ahí salen iniciativas, digamos, nuevas y particulares de un contexto. Eso es un proceso y es algo más complejo incluso que el periodismo científico, pero también creo que al final, cuando se ven los resultados, uno ve bueno, resultados que valen la pena. La pregunta es muy del periodismo científico y esas publicaciones, yo he tenido la oportunidad de trabajar solamente en la publicación, digamos, masiva del periódico de nanotecnología. Ahí yo fui editor general. Entonces, lo que hacía yo era hablar con un montón de expertos, con personas de hecho muy importantes aquí, porque la nanotecnología ocurre que es un tema muy nuevo. Entonces hablaba con personas como Eduardo Posada o Rodolfo Ginás o Edgar Arias, gente que sabe mucho de nanotecnología en Colombia y que es dura en las ciencias básicas. Esto lo que había aquí era como un acuerdo. Suele haber un imaginario sobre el científico como una persona muy celosa de su información, pero yo creo que ya ese imaginario del científico se ha ido cayendo, sobre todo porque al científico le interesa demostrar sus avances y además porque el científico sabe que no es dueño del conocimiento. O sea, ni un profesor ni un científico, así sea el más duro de todos, es dueño del conocimiento. Las únicas veces en las que se puede restringir el conocimiento es cuando lo que se está trabajando en ciencia es un secreto de Estado. De resto, entonces lo que hay es un trabajo de negociación entre el científico y el comunicador, en el que el comunicador debe comprometerse a ser lo más exacto posible con el científico, pero también debe comprometerse con el público a ser lo más claro posible. No puede usar los términos del científico, no puede usar todas esas expresiones en latín y esos vocablos muy compuestos. Lo que tiene que hacer es tratar de explicar lo que el científico sabe de la manera más sencilla a un público, guardando siempre el respeto por el trabajo del científico. Y el científico también debe estar ahí para ayudarle al comunicador de la manera más amable y más cercana posible al trabajo, de revisar todo el tiempo lo que el comunicador escribió, brindarle si es posible las metáforas necesarias para que el público general entienda, etc. Entonces ese trabajo de publicación va así. En los otros casos que te menciono, que no es periodismo científico, sino popularización, no se trabaja siempre con publicaciones, se trabaja más bien por objetivos, como en cualquier proyecto de intervención. Entonces se trabajan unos indicadores, unos objetivos y principalmente se trabajan las soluciones a unas problemáticas específicas. Entonces decimos,
En este colegio es importante que un espacio verde desaprovechado se convierta en una huerta, para que los chicos empiecen a tener desde ya el chip de la soberanía alimentaria y que vean que esos espacios verdes los pueden aprovechar en el colegio y en la casa. Entonces, lo que se trabaja ahí son indicadores. ¿Hasta qué punto llegamos en la resolución de ese problema? ¿Hasta qué punto logramos que ese espacio verde se volviera una granja o una huerta? ¿Logramos qué grado de apropiación de la ciencia en los chicos? ¿Logramos una apropiación que implica que ellos cuando vayan a la casa digan, oiga, uno se puede alimentar mejor y de una manera más autónoma? Es decir, son finalidades diferentes.